¿Te ha sucedido alguna vez como si pareciera que algo estuviera enviándote un mensaje? Una especie de mensaje encriptado a través de algo, a través de un objeto, a través de un momento, de un instante, a través de una situación a solas o a través de una revelación o un sueño. Si te ha sucedido algo así y lo has podido interpretar como una posible señal significativa, como algo significativo donde tu atención ha puesto el foco, déjame decirte que lo más probable es que sí, sea una señal encriptada, una señal de la vida misma. Si quieres que te cuente un poquito más acerca de esto y además te diga cómo ver, cómo saber, cómo observar si lo que te ha sucedido es una señal o no, entonces sígueme en este vídeo porque te lo voy a contar a través de ejemplos y a través de mi propia experiencia. Hola a todos, soy David y este es un espacio para indagar en conceptos profundos. Un espacio para abrir nuestra mente y expandir conciencia desde un enfoque práctico y honesto. Aquí no vengo a darte verdades absolutas, pero sí a invitarte a que puedas ver la realidad desde otro ángulo distinto. No quiero alargar más la presentación, así que empecemos. Hoy vamos a hablar de las señales, pero no tanto de señales en sí, sino del significado simbólico de las pequeñas cosas cotidianas. Es decir, vamos a hablar de pequeños momentos, pequeños instantes donde ponemos nuestra atención se va en ese momento, en ese objeto o en ese instante en específico hacia una determinada cosa y a través de esa cosa, objeto o situación, entonces podemos ver o descifrar una pequeña señal. Porque sí, amigos, la vida funciona exactamente igual que el subconsciente. El subconsciente funciona exactamente igual que la vida. Porque el subconsciente y la vida no es algo que esté tan separado como pensamos. La vida misma es una suprainteligencia muy grande que no conseguimos entender, pero en cierto modo nosotros vivimos en esa supraconciencia, en esa especie de inteligencia infinita. Y nos comunicamos con ella de manera inconsciente y de manera consciente al mismo tiempo. Tanto es así que la vida misma también se comunica con nosotros. Y eso es lo que podríamos llamar Dios. Pero no quiero entrar en este concepto en este vídeo. En este vídeo te voy a contar el significado simbólico de las cosas. Porque créeme, porque yo lo he experimentado, que una simple cosa, un simple suceso, un simple encuentro con algo puede pasar desapercibido por muchas personas, pero cada pequeño detalle en esta vida cuenta. Cada pequeño detalle, cada pequeño instante está puesto ahí para ti por algo, la mayoría de veces. Lo que pasa es que no nos queremos dar cuenta, lo que pasa es que no creemos, lo que pasa es que no confiamos en la vida, lo que pasa es que no vemos y no creemos, como ya he dicho, que la vida nos esté enviando una especie de mensaje. Y en ocasiones tal vez no es la vida o no es Dios lo que nos da un mensaje, sino que somos nosotros mismos, es nuestro subconsciente que nos lleva en ese punto en específico, con ese objeto específico, en ese momento específico, para darnos un mensaje hacia nosotros mismos. Es decir, que tal vez en muchas ocasiones seamos nosotros mismos, en nuestro subconsciente, que lo que provoca es que estemos en determinado momento, en determinado lugar, en determinada hora, para que nuestra atención se ponga en un momento específico e interprete algo de la realidad externa, algo material, como una señal que significa algo en concreto. Y eso sería una sincronicidad, como nos decía Carl Jung. Una sincronicidad es un momento en el cual ponemos atención en algo
Y eso se vive como un instante significativo. Es decir, un instante presente, estando presentes, que puede llegar a tener un significado para nosotros, para nuestro consciente o nuestro subconsciente. Lo que hace que eso se interprete como una señal o como una sincronicidad es nuestra manera consciente de buscar un sentido a las cosas. Pero no es una imaginación, no es una fantasía nuestra, porque la vida, como ya te he dicho, funciona de manera simbólica. Es decir, tanto la vida, lo que ves fuera, que es una inteligencia invisible para ti, como tu subconsciente, funcionan de manera simbólica y arquetípica. Entonces, cualquier cosa que tú veas como algo normal o algo sin importancia, en realidad, en lo espiritual, puede significar mucho más de lo que ves con tus ojos físicos. Porque más allá de los ojos físicos, hay que ver con los ojos que no son físicos. El ojo espiritual. Y no te hablo de la glándula pineal, que también sería nuestro ojo espiritual, verdaderamente. Sino que te hablo de ver las cosas cotidianas y que calificamos como cosas que no tienen importancia, verlas desde un enfoque espiritual. Y eso sería ver o tener visión espiritual. La visión espiritual es lo que te acabo de decir. Ver las cosas típicas, normales, cosas significativas, los pequeños detalles, como encuentros o comunicaciones con lo espiritual. Porque te voy a decir algo que es totalmente simple y es totalmente normal. Y eso que te voy a decir es, por ejemplo, que tú vas por el bosque andando y te encuentras con una bellota en el suelo. Y eso es totalmente normal. ¿Verdad que sí? Pero en ese instante de soledad donde estás paseando tranquilamente, estás relajado, estás tranquilo, estás en calma, estás abierto, ¿abierto a qué? Abierto a recibir señales. No es que busques recibir una señal, es que estás abierto, estás en calma, estás en el no control. No quieres controlar, simplemente estás ahí en un momento presente. Pues en ese momento, en un paseo simple, normal, por el bosque, tú te encuentras una bellota y sin querer del todo o no sabes por qué, prestas una atención especial a una bellota en concreto, en un momento concreto. Y eso te llama la atención. Es como un toque de atención. Y en ese toque de atención de momento presente, donde estás presente, dejándote llevar en la vida como un niño que está abierto a todo, como un niño que quiere jugar, entonces coges esa bellota. Porque para ti ese momento está siendo un momento significativo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un momento presente en el cual has bajado la guardia dentro de ti y simplemente te mueves con la vida. Te mueves de manera irracional, podríamos decir, pero eres consciente de lo que estás haciendo, aunque no sabes por qué lo estás haciendo. Y en ese momento donde no sabes por qué estás haciendo eso, ni por qué has parado atención a algo y no estás controlando o queriendo controlar las cosas con el ego, entonces ahí es cuando esa sincronicidad, esa señal significativa se da. Se da y se le da un significado después de haberse dado. Porque el significado lo encuentras después de que se dé esa situación en un instante presente. Y te cuento lo de la bellota porque a mí me ocurrió. Yo estuve paseando por el bosque y de repente encontré una bellota. Pero es que no estaba buscando bellotas ni me estaba fijando ni siquiera. Simplemente en un momento, no sé por qué, mi atención, mi vista, se fue al suelo y vio una bellota y le causó esa especie de
curiosidad, como un niño que ve una cosa nueva y quiere cogerla, ¿no? Sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de intención ni siquiera. Y entonces, en ese momento, esa bellota estaba como saliendo de la cáscara, cuando todas las demás estaban metidas en la cáscara, porque aún no era tiempo de las bellotas. Estábamos en verano, era el tiempo inicial de maduración de las bellotas, porque empiezan a madurar cuando se está terminando el verano. Empiezan a caer de los árboles y las empiezas a ver grandes y sin cáscara porque ya se han caído y han madurado, ya han caído del árbol y hay muchas. Pues ese día habían pocas porque era tiempo de iniciación de la maduración de las bellotas, precisamente. Entonces, sin saber por qué, como te decía, mi atención se fue hacia una bellota en específico de las pocas que había en el suelo. Y eso me dio una curiosidad intrínseca, momentánea, en el momento presente, que me dio por coger esa bellota sin saber por qué. Porque aunque era consciente, no pretendía controlar, simplemente estaba como jugando con la vida. Cogí esa bellota, la miré y dije, esto es como una especie de señal y creo que me quiere decir algo. ¿Por qué? Porque como ya te he dicho, viví ese pequeño instante como un instante significativo donde mi atención pareció que se fuera sola hacia ese momento, hacia esa bellota, y entonces, al querer cogerla sin saber por qué, fue como una especie de que algo me está atrayendo hasta esta bellota. ¡Qué curioso! Entonces, eso fue una sincronicidad, eso fue un momento significativo. Muy pequeño, muy simple, pero fue realmente una señal de lo interno, de mi interior, o una señal de la vida queriendo que yo cogiera esa bellota para pasarme una información o para que yo tuviera una especie de revelación interna. Es como si la vida me quisiera decir algo a través de una simple bellota en un simple paseo de un día totalmente normal. Y como a mí me han sucedido muchas cosas, muchas situaciones especiales de este tipo, y soy una persona que se fija mucho en los pequeños detalles y en los pequeños momentos, y que siempre se plantea el porqué de las cosas, entonces quiero darle un significado. Pero no porque sea yo, porque los humanos necesitamos vivir con un significado, con un sentido a la vida. Entonces, lo que te quiero decir es que en el mundo espiritual todo tiene un sentido. Y el mundo espiritual no está alejado de este mundo material. Básicamente es lo mismo en distintos grados, porque nada está separado. Tú no puedes separar tus pensamientos de tus emociones, como no puedes separar tu hígado y tus riñones de tu cuerpo. Es imposible, porque eso directamente te mataría. Por lo tanto, todo funciona en conjunto. Todo es una especie de muchos engranajes que funcionan al conjunto, al unísono. Por eso cuando un engranaje no va bien, no va del todo correctamente, entonces los otros engranajes van más lentos o fallan o tienen defectos a lo largo del tiempo. Y eso es como cuando no te cuidas lo suficiente y comes muchos dulces durante mucho tiempo, al final, pues a lo mejor te da una diabetes. Es algo así. Pero bueno, volvemos al caso. Cuando me encontré esa bellota, busqué el significado, porque claro, yo no soy un experto en significados de las cosas, pero sí que mi intuición muchas veces me puede decir más o menos qué puede significar eso. Mi intuición y también mi lógica racional, obviamente. Pero yo lo que he hecho en situaciones donde veía algo significativo, un encuentro significativo, lo buscaba directamente en ChatGPT o en Gemini, buscaba el posible significado espiritual. ¿Por qué? Porque no debemos cogernos esto como un dogma.
no debemos cogerlo como algo rígido, como esto es así y ya está. No, no cojas lo material como es una bellota y ya está. Pero tampoco cojas una bellota y digas, o es que esta bellota me quiere decir esto y seguro que es esto 100%. No, nada es del todo 100%. Pero sí que es bueno mirar las dos partes a la misma vez. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que por un lado no le des tanta importancia en que algo fantástico y algo momentáneo y qué tal. Pero por otro lado, tampoco desprestigies esta pequeña situación, este pequeño instante. No lo desprestigies porque cada pequeña cosa cuenta y los pequeños detalles realmente valen. Entonces, en el caso de la bellota, lo que me quería transmitir era que había madurado. Mi interior ya había madurado lo suficiente como para poder expresarme con más autenticidad, como para salir de la cáscara que yo estaba metido durante tantísimos años. Porque yo durante muchos años he estado metido en una cáscara y en cierto modo sigo ahí, pero desde una perspectiva distinta. Entonces, la cáscara simboliza, digamos, una protección, ¿no? O una carcasa por la cual nos protege, que sería como una especie de máscara, podríamos llamar así incluso, por el cual nos protege, pero también nos limita. Y eso ya he hablado muchas veces en mis vídeos anteriores de este concepto. Y la bellota, a medio salir de la cáscara, que estaba ya a punto de salir, porque la cáscara era muy pequeña, entonces lo que quería transmitir eso, que la bellota ya no cabía dentro de la cáscara. Por lo tanto, la vida, el mensaje espiritual, en ese momento clave, lo que me quería transmitir es que mi interior ya había madurado lo suficiente y por eso ya no cabía en mi carcasa, en la que había usado hasta ese entonces. Es decir, que la carcasa era como una especie de vieja identidad muy limitada, la cual yo ya podía salir de ahí, porque mi esencia lo que me pedía es subir a otro nivel. Y por lo tanto esa cáscara ya no me servía. Mi interior ya había madurado lo suficiente como para poder expresarme con más autenticidad y como para poder empezar a mirar o poner foco en mis proyectos y en lo que quería hacer en la vida, porque internamente ya estaba más preparado por la maduración a través de las experiencias que yo he tenido en la vida. Porque a través de las experiencias que yo he tenido en la vida, la mayoría experiencias negativas o que yo he vivido como negativas, en esas experiencias son las cuales me han hecho madurar más. Y creo que realmente a todos nos pasa lo mismo. Pero aquí te estoy hablando en este vídeo del significado simbólico de las cosas. ¿Por qué? Porque para mí tiene mucha importancia. Porque yo lo que creo es que debemos poner un poquito más de atención, debemos poner un poquito más de interés en estos significados, en querer aprender que detrás de cada simple gesto, detrás de cada simple cosa, objeto o acción, hay un significado o un sentido mucho más grande o que nos da una perspectiva distinta o que nos empuja a salir de un sitio o que nos dice, nos pide avanzar. Y eso es como una señal o una pequeña confirmación de algo dentro de nosotros que quiere ir más allá, quiere poder expresarse y que realmente ya no es que esté preparado o no, sino que necesita expandirse. Es nuestra conciencia queriéndose expandir. Literalmente, te lo vuelvo a repetir, es nuestra conciencia individual queriéndose expandir para poder hacerse más grande, albergar más y poder servir a otras personas a través de un bien mayor. Porque lo que hacen las experiencias negativas es forjarnos. Pero eso no es todo, porque los significados simbólicos de las pequeñas cosas no acaban nunca.
lo que se vive para alguien como significativo en un momento dado no será lo mismo para otra persona, porque cada momento es único y especial para la persona en concreto. Y las pequeñas señales simbólicas más significativas, las revelaciones, como se llaman en muchas culturas o tradiciones o religiones, esas revelaciones internas se suelen dar en momentos de soledad, de tranquilidad, de calma. Bien, otros pequeños ejemplos de significados simbólicos. Por ejemplo, ver a un ave. Ver un pájaro o un ave entrando por la ventana de tu casa, eso es una señal espiritual de que hay un mensaje positivo para ti o que está llegando un mensaje positivo para ti, dependiendo de la persona que lo haya visto. Y puede que no sea positivo en sí, que simplemente sea un mensaje y ya, sin más. Sin embargo, es un mensaje que tiene su propósito y no hay que desvalorizar el mensaje. Entonces, un día, mi tía, que estaba en casa de mi abuela, vio como un pájaro entraba por la ventana. Y después se fue, pero a los pocos minutos llegué yo. Estaba mi abuela en el salón tan tranquila y bajó mi tía de la planta de arriba y me dijo que había entrado un pájaro. Pero cuando volví a subir ya no estaba ese pájaro. ¿Y qué ocurrió con eso? Que ese pájaro era un mensaje. Representaba simbólicamente que llegaría un mensaje. ¿Para quién? Para mi tía. ¿Por qué? Porque mi tía fue la que presenció cómo el pájaro entraba en casa. Yo ya no lo vi el pájaro. Cuando llegué ya no estaba. Sin embargo, mi tía, a la primera persona que se lo dijo fue a mí. Porque justamente yo llegué después de que ese suceso ocurriera. Y mi tía me dijo, ha entrado un pájaro, pero ya no está. Entonces, ese pájaro representaba simbólicamente un mensaje para mi tía, porque mi tía fue la que lo presenció. Y la verdad es que yo tenía un mensaje para mi tía. Tenía que transmitirle un mensaje para mi tía. Lo que se había vaticinado anteriormente es que el mensaje llegaría para mi tía. Y así fue porque yo tenía un mensaje, traía un mensaje especialmente para mi tía. ¿Y eso qué nos dice? Que la vida nos da pequeñas señales de cosas que están ocurriendo o van a ocurrir próximamente en tu vida en específico. Cuando una persona vive algo como significativo en un momento dado, es por algo. La mayoría de veces tiene un sentido metafórico, porque la vida funciona a través de metáforas. Y si no te lo crees, déjame decirte que tus sueños, la mayoría de ellos son mensajes encriptados, son mensajes simbólicos o arquetípicos que te da tu mente subconsciente para que tú los descifres y te ayuden en tu vida, en ese momento vital específico, por el cual estás atravesando o puedes estar atravesando. De una manera muy parecida a los sueños, así es como funciona la vida. Lo que pasa que a diferencia de los sueños, pues la vida, esta realidad tridimensional, funciona con unas leyes universales y unas fuerzas invisibles. Y todos, absolutamente todos, estamos sometidos a estas fuerzas invisibles o a estas leyes universales. Entonces, la vida, la realidad, esta tridimensional, no es como un sueño, pero sí que lo que hay aquí en ella nos da mensajes como en los sueños, porque la vida funciona a través de metáforas, así igual que en los sueños. Por eso los sueños nos parece que no tienen sentido alguno, pero realmente todo está conectado. Te pongo más ejemplos. Siguiendo lo que te acabo de decir del pájaro, yo recuerdo que tenía un amigo, como ya comenté en el vídeo anterior, que realmente no estaba actuando de la mejor manera posible, no estaba siendo un amigo real. Lo que estaba haciendo esa persona al que yo consideraba amigo realmente
estaba utilizando mi momento de vida para aprovecharse de mi situación para sacar algo de manera egoísta. Y bien, esa persona, cuando ya le calé, cuando ya sabía que esa persona solo quería beneficiarse de mí y mirar solo por su propio bien, entonces un día, llevando a esa persona en mi coche, me dijo algo, me preguntó algo, me propuso algo, y en mi mente, rápidamente, quise aceptarlo, quise decir que sí, pero decir que sí en ese momento era rebajarme a mí mismo y poner a cero mis propios valores. Y te lo juro que quise decir que sí como de manera automática, sin ser consciente, porque yo siempre había actuado desde un rol de complaciente, de ser una persona complaciente con los demás. Entonces me propuso algo totalmente absurdo, que ya, bueno, ni siquiera me acuerdo de lo que era, pero recuerdo que quise contestar que sí en el momento sin pensarlo, de manera automática. Y antes que el sí pudiera salir de mi boca mientras estaba conduciendo, entonces de repente, un pájaro se estampó contra el cristal de mi coche, el cristal delantero de mi coche. Yo creo que iba a 80-90 por la carretera, era una carretera convencional, y justamente el pájaro, sin verlo pasar, se estampó contra el cristal delantero de mi coche antes de que contestara que sí, justamente después de que ese falso amigo me hiciera esa pregunta. Lo que hizo el pájaro al estamparse provocó como un colapso en mi mente. Por un segundo tuve que pensar conscientemente si eso que le iba a contestar a esa persona venía de mí mismo o era un automatismo para fingir algo, para ser complaciente o para agradar y no sentirse rechazado. Y justamente el pájaro se estampó en ese momento antes de que yo dijera que sí, antes de que aceptara eso que me rebajaba a mí mismo, que si hubiera aceptado era como enterrar mis propios valores personales. Antes de poder decir que sí, el pájaro se estampó contra el cristal delantero del coche y eso me provocó el shock que necesitaba para hacer consciente lo inconsciente, para ver ese automatismo de mi contestación que quería decir que sí, pero luego tuve que decir que no. Tuve que decir que no porque eso me hizo reaccionar. Eso fue como un ¡pum!, como un choque dentro de mí que me dijo, no, ¿qué estás haciendo? No puedes contestarle así. Sabes que esta persona te está defraudando, te está engañando y ya no puedes confiar en ella. Entonces no digas que sí, no te rebajes. Y eso lo provocó un pájaro estampándose contra el cristal de mi coche. Fue un mensaje divino de que no debía aceptar que otra persona externa a mí me rebajara mi identidad, rebajara mis valores o me disminuyera como persona. Y ahora te pregunto, ¿tú crees realmente que eso es casualidad o es causalidad? ¿Tú crees realmente que la vida no está allí mandándote señales? Realmente la vida sí te está mandando señales. ¿Pero para qué? Para que hagas consciente lo inconsciente, para que dejes de ser esa persona limitada y puedas expandirte, puedas cambiar el rol y ser libre, tener soberanía sobre tu propia energía. Y bien, te voy a contar otra pequeña señal que viví, que yo pude interpretar también de manera simbólica en un momento específico de mi vida y no hace mucho. Esto hace muy poco, hace, digamos, creo que un mes como mucho. Y la verdad es que estaba paseando por el bosque con una amiga y me encontré un hueso de jabalí. Un hueso que realmente no sabía si era de jabalí o de qué era, pero estaba en perfecto estado. Y como estaba en perfecto estado y tenía una forma como de cruz, entonces quise guardarlo como una especie de amuleto. Porque realmente no es que me vaya encontrando huesos por el bosque a menudo. Y menos en ese estado tan perfecto en el que estaba. Entonces me lo he guardado
como una especie de recordatorio de esa señal, porque eso también lo viví como un momento significativo en ese instante, cuando lo encontré. A través de investigar un poco, pude saber que eso era de jabalí, que no había absolutamente ningún misterio en eso. Simplemente pude leer el significado simbólico. Una vez más, siendo honesto, te digo que yo no soy un experto en señales simbólicas, pero sí que me han sucedido muchas veces encuentros significativos que me han transmitido un mensaje. Algunas veces, en algunas ocasiones, yo mismo he podido intuir o leer el mensaje a través de o mi intuición o mi propia experiencia a nivel racional, a nivel lógico. Pero otras muchas veces no tengo ni idea de la señal que puede suponer esto. Entonces, lo que uso es inteligencia artificial para que me oriente sobre su significado espiritual. Y eso no es malo, es que simplemente a mí me gusta indagar sobre el significado profundo de las cosas. Porque creo que me puede aportar mucho valor. Creo que puedo aprender algo de ello y creo que me puede dar como una pista sobre qué rumbo estoy queriendo tomar o necesito tomar. Y eso no fue todo, porque a los pocos días de haberme encontrado ese hueso, cuando salí un día a pasear por la noche cerca del campo, me encontré también un jabalí que se cruzó delante de mí. Eso sí, es algo más habitual, pero tenía una especie de correlación entre el encuentro, el hallazgo de ese hueso, que también era de jabalí, con el jabalí que yo había visto. Lo que yo pasaba internamente en ese momento de mi vida era una especie de situación de incertidumbre a nivel personal, y al encontrarme este hueso y esta pequeña coincidencia con el jabalí, lo que me quería transmitir la vida era que necesitaba usar cualidades dentro de mí que yo no había reconocido y que necesitaba empezar a reconocer. Cualidades como la fuerza interna y el liderazgo, cualidades como la autenticidad, que tenía que ser más auténtico y así se abriría el camino, y cualidades como el coraje. Lo que representaba el jabalí era que si yo voy con autenticidad y coraje y reconozco mi valor en el mundo, entonces puedo operar desde ahí, y operando desde ahí la incertidumbre se va a reducir y las cosas se me van a empezar a dar. Y eso era lo que significaba el encuentro con ese jabalí y ese hueso de jabalí. También era una señal de protección y de sabiduría instintiva. Porque amigos, amigas, la vida sí que nos habla. Lo que pasa es que muchas veces o no paramos atención suficiente o no tenemos un espacio para que podamos estar atentos a lo que la vida nos brinda, a las señales, a los mensajes que nos da, o simplemente a veces lo que ocurre es que sí tenemos ese espacio donde la vida nos puede dar señales, pero no lo vemos como una señal y no le damos importancia. Y al no darle importancia en absoluto, cero, al darle cero de importancia, entonces no lo valoramos. No prestamos atención suficiente, no lo valoramos suficiente y pensamos que recibir una señal es algo divino, es algo mágico. Y no, porque en las pequeñas cosas, en los pequeños objetos, en los pequeños encuentros y situaciones, en los pequeños detalles, está la clave. Ahí están los pequeños mensajes que la vida nos da. Hay momentos que sí, que habrán mensajes que te van a gritar y te van a explotar prácticamente en la cara. Pero la gran mayoría de veces, el 99% de veces, no es así. Es en los pequeños encuentros, en los pequeños detalles, donde están las señales que realmente te pueden ayudar. No porque te ayuden en sí, sino porque te ayudan a reconocerte o te ayudan a tomar decisiones mucho más conscientes, mucho más maduras y mucho más alineadas contigo y con tu esencia, con lo que has venido a ser. Porque en ser auténtico está la clave y eso es un trabajo constante.
y a través de las pequeñas señales que la vida nos brinda en ocasiones, podemos identificar una parte de nosotros que estaba oculta o que estaba reprimida, mejor dicho, o que necesitamos mejorar, o como confirmación de que si seguimos en ese camino vamos bien, o que a lo mejor necesitamos parar un momento y escucharnos a nosotros mismos, volver a nuestro centro. Porque la vida nos da mensajes y nosotros lo interpretamos a veces de manera correcta y a veces de manera incorrecta. Y realmente cuando la vida te da esa señal de que sí, de que necesitas mejorar o necesitas sacar algo que ya tienes y no te estás permitiéndolo hacer, entonces es cuando empiezas a confiar más en ti mismo a través de la vida. Porque la vida también funciona como un espejo de nuestro interior. Lo que pasa que nos impulsa a la expansión, nos impulsa a nuestra propia elevación. Porque la vida misma, Dios o el universo, como lo quieras llamar, ya te he dicho que funciona de manera metafórica. Pero lo que quiere es que nos expandamos, que nos elevamos. Nos quiere para bien, no para mal. Nos quiere para un propósito, para que todo tenga un sentido y que realmente nos propicie a nuestra propia evolución individual, a través de expandir nuestra conciencia y de ser quienes somos en esencia, no en ego ni en mecanismos internos que nos limitan. Así que bueno, en definitiva, lo que quiero transmitir con este vídeo es que necesitamos parar un poquito más de atención a los pequeños detalles, pequeñas situaciones que nos van sucediendo en la vida o pequeños encuentros con objetos, animales o con personas y que interpretamos o vemos como algo significativo para nosotros mismos, como algo que nos puede servir para nuestro propio avance. Y nada más, esto es una pequeña invitación a ver la vida desde un enfoque un poco más abierto, de manera más abierta, sin ningún tipo de dogma. Simplemente al ver algo sencillo, porque sea sencillo, no hace falta quitarle el valor. Es encontrar el valor en cada pequeña cosa, en cada pequeño detalle y situación. Porque ahí está la clave. Ahí están los mensajes. No es que la vida no te dé señales o no te impulse o no quiera que veas algo. Todo lo contrario. Realmente sí quiere que lo veas. El que no lo ve eres tú, porque te falta abrirte un poquito más a la vida, abrir un poquito más tu corazón, aflojar la mente de revoluciones y estar más en calma y más en conexión con la naturaleza, con la vida misma y con tu propia esencia y con la persona que has venido a ser. Cuando esto sucede, las sincronicidades y las pequeñas señales se dan más a menudo. Y es que las señales simbólicas de la vida son siempre inesperadas, porque precisamente en esos momentos es donde estamos más abiertos para poder recibir. Como ya he dicho, solo hace falta abrir un poquito más nuestra mente y ser como un niño experimentando la vida, porque desde ahí podremos identificar las pequeñas señales encriptadas, los pequeños mensajes simbólicos, las pequeñas metáforas que nos van a ayudar, nos van a impulsar o nos van a apoyar de algún modo en nuestro proceso interno. La visión espiritual no es una paranoia, es una manera consciente de ver la vida desde una manera más amplia. Porque cuando tú ves la vida desde una manera más amplia, desde varias perspectivas distintas, entonces puedes ver más al completo. Y al ver más al completo, entonces puedes ver realmente las cosas bonitas y bellas de la vida y puedes ver también y saber que lo que te sucede la mayoría de veces o casi siempre es por un aprendizaje y es necesario para tu propia evolución individual. Sin más, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este vídeo, muchas gracias por estar aquí en este canal
Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas inmediatamente porque voy a seguir compartiendo vídeos de alto valor, vídeos donde yo te aporto mis propias experiencias, vídeos donde yo te aporto mi conocimiento, vídeos donde mi intención es querer expandir conciencia, es querer que abras tu mente, es que veas las cosas desde una perspectiva distinta y que estés un poco más atento a lo que la vida nos brinda. Así que nada, si te ha servido este vídeo para reflexionar un poco, para aprender algo nuevo, entonces dale un buen me gusta. Te repito otra vez, suscríbete a este canal porque voy a seguir mejorando poco a poco mis vídeos, voy a seguir subiendo contenido y si eso te puede aportar un poquito, como darte un pequeño granito de arena, entonces yo me doy por satisfecho con este contenido. Y este contenido simplemente lo hago para querer mejorar mi comunicación, para querer formar una narrativa interna que ya la tengo, pero tengo que ordenar, y también para encontrar gente consciente, gente que quiere indagar en conceptos profundos, gente que está en un proceso interno tal vez un poquito difícil de describir, pero que quiere seguir mejorando en la vida y que quiere aprender a descifrar lo que pasa internamente dentro de las personas desde un concepto espiritual o filosófico. Así que si te interesa, sígueme en los próximos vídeos, no te pierdas ningún otro y sin más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente.